Hola, ¿cómo están, oyentes? Me llamo David y soy originario de un pequeño pueblo llamado San Jerónimo, un lugar rodeado de densos bosques y antiguas leyendas que nos han acompañado durante generaciones. Hoy quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo cuando era niño, una historia que hasta el día de hoy me provoca escalofríos. Pónganse cómodos, apaguen las luces y se atreven, y comencemos. San Jerónimo siempre ha sido un pueblo tranquilo, pero hay un sitio al que la gente evita ir después de la caída del sol, el bosque de Piedras Negras. Según la leyenda, en el corazón del bosque hay una piedra grande y oscura que, dicen, está maldita. La llaman la piedra del duende, y quienes se han atrevido a tocarla han terminado perdiendo la razón o desapareciendo sin dejar rastro. Todo comenzó hace muchos años, cuando un joven llamado Mateo decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo. Mateo era conocido por ser curioso y testarudo, siempre buscando desafiar lo que consideraba simples supersticiones. Una tarde, reunió a sus dos mejores amigos, Laura y Tomás, y les propuso ir al bosque y tocar la famosa piedra. ¿Qué podría pasar?, dijo Mateo con una sonrisa burlona. Son solo cuentos para asustar a los niños. Laura y Tomás dudaron, pero al final la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al caer la tarde, se adentraron en el bosque de Piedras Negras. El lugar era sombrío, y los árboles se alzaban como gigantes que parecían susurrar secretos oscuros. La atmósfera era pesada, y una brisa fría les helaba la piel. Tras caminar durante casi una hora, finalmente encontraron la piedra. Era enorme, de un color negro intenso y una textura extrañamente lisa. Alrededor de ella, el suelo estaba completamente seco, como si la vida se hubiera desvanecido a su alrededor. Aquí está, dijo Mateo con voz triunfante. Vamos, toquémosla y probemos que todo es un simple cuento. Laura y Tomás se miraron nerviosos, pero antes de que pudieran decir algo, Mateo extendió la mano y tocó la piedra. En el instante en que lo hizo, una extraña vibración recorrió el aire, y el bosque pareció volverse más oscuro. Un susurro gélido resonó entre los árboles, como si alguien, o algo, estuviera observándonos. ¿Sienten eso?, preguntó Laura, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudieran reaccionar, Mateo comenzó a sentirse extraño. Su rostro palideció y cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. «No debimos venir», gritó Tomás, asustado. Intentaron ayudar a Mateo a ponerse de pie, pero de pronto, una risa aguda y macabra resonó a su alrededor. No había nadie más allí, solo los tres, pero la risa se escuchaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando lo vieron, una pequeña figura con ojos brillantes y una sonrisa torcida, oculta entre las sombras del bosque. «¡Corran!», gritó Laura, y los tres echaron a correr tan rápido como pudieron. Mientras corrían, el susurro y la risa continuaban persiguiéndolos. Finalmente, llegaron al límite del bosque, y al cruzarlo, todo se quedó en silencio. Mateo estaba exhausto y temblando, pero vivo. Los días pasaron, pero algo había cambiado en Mateo. Comenzó a comportarse de manera extraña, hablaba solo, decía escuchar voces que nadie más oía y evitaba salir de su casa después del anochecer. Laura y Tomás intentaron ayudarlo, pero nada parecía funcionar. El miedo empezó a apoderarse de ellos también, pues sentían que algo oscuro los había seguido desde el bosque. Una noche, Laura tuvo una pesadilla inquietante. Soñó que estaba de nuevo en el bosque de Piedras Negras, pero esta vez estaba sola. La figura del duende aparecía ante ella, susurrándole palabras incomprensibles mientras se reía de manera diabólica. Al despertar, sentía un frío que le calaba los huesos y una extraña sensación de que algo la observaba desde la oscuridad de su habitación. Al día siguiente, Laura decidió hablar con una anciana del pueblo llamada Doña Carmen, quien era conocida por saber mucho sobre las leyendas locales. Doña Carmen escuchó atentamente lo que Laura le contó y, tras un largo silencio, le dijo: «Ese duende no es una simple criatura del bosque.
Es un ser antiguo y malévolo que se alimenta del miedo y la energía de quienes lo desafían. Si tocaron su piedra, ahora está ligado a ustedes. Deben romper el vínculo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Laura, desesperada. Tienen que regresar al bosque y enfrentarlo. Deben hacerlo antes de la luna llena, o el vínculo será permanente. Esa misma noche, Laura y Tomás decidieron regresar al bosque, esta vez llevando consigo una bolsa de sal y unas velas, tal como les había indicado doña Carmen. Mateo estaba demasiado débil para acompañarlos, pero les deseó suerte antes de que se marcharan. Al llegar al bosque, la atmósfera era aún más opresiva que la vez anterior. Los susurros comenzaron tan pronto como se adentraron entre los árboles, y la risa del duende no tardó en hacerse presente. Pero esta vez, Laura y Tomás estaban decididos a enfrentarlo. Colocaron la sal en círculo alrededor de la piedra y encendieron las velas. Laura recitó unas palabras que doña Carmen les había enseñado, mientras Tomás mantenía la vista fija en las sombras que se movían a su alrededor. De repente, el duende apareció, furioso y más aterrador que nunca. «No tienen derecho a estar aquí», gritó con una voz que parecía provenir de todos lados a la vez. Laura y Tomás mantuvieron la calma y continuaron con el ritual. Poco a poco, la figura del duende comenzó a desvanecerse, y los susurros se hicieron cada vez más débiles, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Al salir del bosque, sintieron un gran alivio. Sabían que habían logrado romper el vínculo y que el duende ya no podría perseguirlos. Mateo también mejoró con el tiempo, y aunque nunca volvieron a hablar de lo ocurrido, todos aprendieron una lección: hay cosas que es mejor no desafiar. Con el paso de los años, la historia de la piedra del duende se convirtió en una advertencia que los mayores contaban a los más jóvenes. Laura y Tomás siguieron con sus vidas, pero jamás olvidaron aquella noche. De vez en cuando, en noches de luna llena, Laura sentía un escalofrío inexplicable, como si el bosque de piedras negras la llamara, recordándole que algunas presencias nunca desaparecen del todo. Así termina esta historia, oyentes. Espero que les haya gustado y que recuerden esta advertencia si alguna vez visitan San Jerónimo. Gracias por escucharme, y nos vemos en la próxima historia de terror. Hasta luego, si es que se atreven a volver. Suscríbete al canal para más relatos. La madriguera de los duendes. Hola, ¿qué tal, oyentes? Me llamo Esteban y soy originario de un lugar apartado en el bosque conocido como Valle Escondido. Hoy vengo a compartir con ustedes una historia que ha sido contada de generación en generación en mi familia, pero que tuve la desgracia de vivir en carne propia. Tomen asiento, relájense, y si están listos para una experiencia aterradora, acompáñenme. Todo comenzó hace unos años, cuando mis primos y yo decidimos explorar una zona del bosque donde, según las leyendas locales, se encontraba la famosa madriguera de los duendes. La madriguera no era un simple agujero en la tierra, sino un sistema de cuevas ocultas entre la maleza que nadie había logrado explorar completamente. Decían que quienes entraban nunca volvían a ser los mismos. Era una tarde gris y ventosa cuando nos aventuramos al interior del bosque. Mi primo José, siempre temerario, lideraba el camino, seguido de Sofía y yo. A medida que avanzábamos, la vegetación se hacía más densa y el ambiente, más pesado. Sentíamos una extraña tensión en el aire, como si algo nos estuviera observando. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, y el viento susurraba palabras incomprensibles que ponían los nervios de punta. Dicen que los duendes son protectores de la naturaleza, pero si se enojan pueden hacer cosas terribles, comentó Sofía en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. No seas miedosa, son solo cuentos, dijo José con una sonrisa confiada. Vamos, estamos cerca. Tras una hora de caminata, llegamos a un claro rodeado de robles antiguos. En el centro, oculto por arbustos y ramas, se encontraba un agujero en el suelo que llevaba a las cuevas. El aire que salía de la abertura era frío y olía a tierra húmeda. Sin pensarlo mucho,
encendimos nuestras linternas y comenzamos a descender. El interior de la cueva era estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si alguien o algo las hubiera tallado hace siglos. A medida que avanzábamos, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de nuestras pisadas. Cada tanto, el sonido de gotas cayendo desde el techo de la cueva rompía la monotonía, haciendo que nuestro corazón diera un salto. De pronto, escuchamos un sonido. Era un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades de la cueva. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros con el corazón acelerado. El murmullo se transformó en un susurro, como si muchas voces hablaban a la vez, en un idioma que no podíamos comprender. ¿Escucharon eso?, susurré, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Antes de que alguien pudiera responder, las linternas parpadearon y se apagaron por un instante. Cuando volvieron a encenderse, vimos algo que nos heló la sangre. Unas pequeñas figuras, no más altas que nuestras rodillas, se deslizaban entre las sombras. Sus ojos brillaban con un resplandor verdoso, y sus movimientos eran rápidos y sigilosos. ¡Corran!, gritó José, y sin pensarlo dos veces, comenzamos a retroceder por donde habíamos venido. Sin embargo, el camino de regreso no era el mismo. Las paredes parecían haberse estrechado, y cada paso que dábamos nos llevaba más y más adentro de la cueva. Los murmullos se hicieron más fuertes, convirtiéndose en risas agudas que resonaban en nuestros oídos. Sentíamos que algo jugaba con nuestra mente, distorsionando el camino y haciéndonos perder la orientación. Finalmente, tras lo que parecieron horas de correr sin rumbo, llegamos a una gran cámara subterránea. En el centro había un altar de piedra rodeado de pequeñas estatuas que representaban a los mismos seres que nos habían estado siguiendo. Las estatuas tenían expresiones burlonas y siniestras, y parecía que sus ojos nos seguían a donde quiera que fuéramos. Sofía cayó de rodillas, exhausta y aterrada. José intentaba encontrar otra salida, pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando sentimos una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. De pronto, una voz profunda y gutural resonó en la cueva. Intrusos, han profanado nuestro santuario. No podíamos ver de dónde provenía la voz, pero sentíamos que venía de todas partes. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente, y el miedo nos paralizó. Intentamos mantenernos unidos, pero el pánico nos estaba consumiendo. Recordé entonces lo que mi abuelo solía decirme: si alguna vez te encuentras con un duende, ofrece algo valioso. Los duendes respetan el intercambio. Sin pensarlo, saqué una vieja medalla de plata que llevaba siempre conmigo, un recuerdo de mi madre, y la coloqué sobre el altar. Mis manos temblaban mientras lo hacía, pero sabía que no tenía otra opción. Las figuras se detuvieron, y la voz volvió a hablar. Aceptamos tu ofrenda. Pero recuerden, humanos, este es nuestro territorio. No regresen jamás. De repente, todo se volvió oscuro. Cuando abrimos los ojos, estábamos de nuevo en el claro del bosque, frente a la entrada de la madriguera. El sol comenzaba a salir, y el bosque estaba en completo silencio. La sensación de alivio fue inmediata, pero también nos quedó un temor profundo que nunca pudimos olvidar. Desde ese día, nunca volvimos a acercarnos a esa parte del bosque. Las pesadillas nos atormentaron durante semanas, y cada vez que contábamos la historia, los ancianos del pueblo nos advertían que habíamos tenido suerte de salir con vida. Pasaron los años, y aunque la madriguera sigue allí, cubierta por el tiempo y la maleza, nadie se atreve a acercarse. Las leyendas continúan, y los niños del pueblo crecen escuchando la historia de los 3 jóvenes que un día entraron y desafiaron a los duendes. Años más tarde, cuando volví a Valle Escondido para visitar a mi familia, pasé cerca del bosque. Algo en el ambiente me hizo recordar aquella noche. Sentí un escalofrío recorrerme, como si aún estuviera siendo observado por esos pequeños seres. Decidí no acercarme demasiado, pero no pude evitar sentir que la historia no había terminado del todo.
Espero que esta historia les haya puesto los pelos de punta, oyentes. Recuerden siempre respetar lo desconocido, porque nunca saben qué pueden encontrar en lo profundo del bosque. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima entrega de Historias de Terror. Hasta pronto, si es que se atreven a regresar. Casa de los Duendes. Hola, ¿cómo están, oyentes? Me llamo Ricardo y soy de un pequeño pueblo llamado El Robledal, un lugar rodeado de montes y viejas casonas que parecen congeladas en el tiempo. Hoy quiero contarles una historia que me sucedió cuando era niño, una historia que marcó mi vida para siempre. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y comencemos. En El Robledal siempre ha habido muchas leyendas, pero hay una que sobresale entre todas, la de la Casa de los Duendes. Es una vieja casona abandonada que se encuentra en las afueras del pueblo, en la ladera del Monte La Sombra. Los más ancianos dicen que nadie que haya entrado a esa casa ha salido sin llevarse consigo una maldición. Todo comenzó cuando yo tenía unos 12 años. Mis amigos, Luis y Clara, y yo éramos muy curiosos y aventureros. Siempre buscábamos nuevos lugares para explorar y, por supuesto, la vieja casona era un desafío irresistible. A pesar de las advertencias de nuestros padres, una tarde decidimos ir a echar un vistazo. Dicen que los duendes se aparecen por las noches, comentó Luis mientras caminábamos por el sendero polvoriento que llevaba a la casa. Pero son solo cuentos, ¿no? Eso espero, respondí tratando de sonar valiente, aunque una parte de mí sentía un escalofrío. Cuando llegamos, la casa se alzaba ante nosotros como una sombra oscura y amenazante. Las ventanas estaban rotas, y la puerta, entreabierta, chirrió al empujarla. Entramos, y un olor a humedad y madera podrida nos envolvió. A medida que avanzábamos, el silencio era abrumador, roto solo por el crujido de nuestras pisadas sobre el suelo. Recorrimos varias habitaciones, todas llenas de muebles antiguos cubiertos de polvo. De pronto, Clara se detuvo frente a una chimenea y señaló algo grabado en la pared. Eran símbolos extraños que ninguno de nosotros podía entender. «Esto me da mala espina», dijo en voz baja. Justo en ese momento, escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Era como si alguien arrastrara algo pesado. Nos miramos, intentando decidir si debíamos subir o salir corriendo. Pero la curiosidad fue más fuerte, y comenzamos a subir la vieja escalera de madera que crujía con cada paso. Al llegar al segundo piso, encontramos una puerta al final del pasillo. Estaba cerrada, pero de alguna manera sabíamos que el ruido había venido de allí. Luis empujó la puerta, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Había pequeñas figuras que parecían de piedra repartidas por toda la habitación. Tenían formas grotescas, como si fueran caricaturas de personas, y todas parecían estar mirándonos. De pronto, una risa aguda y escalofriante resonó en la habitación. No había nadie más allí, pero la risa continuaba, rebotando en las paredes. Fue entonces cuando sentimos que algo se movía a nuestro alrededor, algo que no podíamos ver pero que claramente estaba allí. «Salgamos de aquí», grité, y sin pensarlo 2 veces, los 3 salimos corriendo por donde habíamos venido. Al llegar al exterior, nos detuvimos para recuperar el aliento. Clara estaba temblando, y Luis apenas podía hablar. «¿Qué era eso?», preguntó con voz entrecortada. No sabíamos la respuesta, pero algo había cambiado en nosotros desde ese momento. Sentíamos que algo nos había seguido, algo que había despertado cuando entramos en aquella casa. Los días siguientes fueron extraños. Todos comenzamos a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma figura grotesca que habíamos visto en la habitación. También escuchábamos susurros en la oscuridad, como si alguien nos vigilara constantemente. En una de esas noches de pesadilla, Clara se despertó sobresaltada. Había soñado que la figura grotesca se acercaba a su cama y la observaba con una sonrisa macabra. Decidió hablar con su madre, quien le reveló que, cuando era joven, también había escuchado historias sobre esa casa y que nadie se atrevía a acercarse a ella.
Decidimos contarle lo ocurrido a don Esteban, un anciano del pueblo que siempre había sido respetado por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Escuchó nuestra historia en silencio y, tras un largo rato, nos dijo: esa casa está marcada por una presencia oscura. Los duendes de los que hablan las leyendas no son criaturas traviesas, sino seres antiguos que se alimentan del miedo. Si han entrado en su territorio, ahora están ligados a ustedes. ¿Cómo rompemos el vínculo?, preguntó Clara, con los ojos llenos de miedo. Don Esteban nos explicó que debíamos regresar a la casa y encender una vela en cada una de las habitaciones, recitando una oración especial que él nos enseñó. También nos dio un amuleto a cada uno, advirtiéndonos que no debíamos separarnos durante el ritual. Esa noche, armados de valor, volvimos a la casa. La atmósfera era aún más opresiva que la primera vez, y los susurros comenzaron tan pronto como cruzamos el umbral. Encendimos las velas y comenzamos a recitar la oración. A medida que avanzábamos de habitación en habitación, los susurros se hacían más fuertes, y la figura grotesca aparecía y desaparecía entre las sombras. Finalmente, al encender la última vela en la habitación del segundo piso, un grito agudo resonó por toda la casa. Las figuras de piedra comenzaron a desmoronarse, y la atmósfera pesada se desvaneció. Sentimos un alivio inmediato, como si una carga invisible nos hubiera sido quitada. Salimos de la casa justo antes del amanecer. Don Esteban nos esperaba afuera y, al vernos, supo que habíamos logrado romper el vínculo. Nos dijo que había sentido que algo oscuro había sido expulsado del pueblo, y que ahora podríamos dormir tranquilos. Sin embargo, algo en el ambiente del pueblo había cambiado. Aunque la casa de los duendes quedó abandonada y nadie volvió a entrar en ella, los habitantes del pueblo comenzaron a notar que el monte La Sombra estaba más silencioso que de costumbre, como si una presencia que había habitado allí durante siglos se hubiera desvanecido. Con el tiempo, las leyendas se desvanecieron, pero nosotros nunca olvidamos lo que habíamos vivido. De vez en cuando, en noches especialmente oscuras, sentíamos que algo nos observaba desde la ladera del monte La Sombra, recordándonos que hay cosas que es mejor no desafiar. Así termina esta historia, oyentes. Espero que les haya gustado y que recuerden siempre esta advertencia si alguna vez visitan el Robledal. Gracias por escucharme, y nos vemos en la próxima historia de terror. Hasta luego, si es que se atreven a volver. Hola, ¿cómo están, oyentes? Mi nombre es Diego y soy de un pequeño pueblo en el norte de México llamado San Esteban. Hoy les traigo una historia que, a pesar de que han pasado ya varios años, aún me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Es algo que ocurrió en un lugar del que muchos en el pueblo hablan, pero pocos se atreven a acercarse. Ese lugar es conocido por todos como el Bosque de los Duendes. Así que si están listos para escuchar algo que realmente les pondrá los pelos de punta, pónganse cómodos, apaguen las luces, y acompáñenme mientras les cuento lo que sucedió. Comencemos. Era un caluroso día de verano cuando, entre risas y comentarios, mi amigo Carlos sugirió que fuéramos a explorar el Bosque de los Duendes. Desde que éramos niños, todos en San Esteban hablaban de ese lugar, pero la mayoría se limitaba a contar historias espeluznantes sin nunca acercarse realmente. Los más ancianos del pueblo siempre advertían a los más jóvenes sobre los peligros de adentrarse demasiado en el bosque. Decían que no solo había duendes, sino criaturas más antiguas, seres que habían estado allí desde tiempos inmemoriales y que no dejaban que nadie se acercara demasiado a su territorio. Decían que el bosque era su refugio y que aquellos que entraban, a menudo salían cambiados, o no salían en absoluto. Carlos, siempre el más valiente, no creía en esas historias. Son solo leyendas para asustar a los niños, dijo, burlándose de las supersticiones. Yo, por otro lado, sentía una mezcla de curiosidad y temor, pero no quería quedarme atrás. Laura, nuestra amiga de carácter más sensible, aceptó ir, aunque se veía algo preocupada. Había algo en ella, una incomodidad que no pude identificar, pero que parecía calar hondo. A pesar de ello, no quería parecer cobarde frente a nosotros.
Tomamos un par de mochilas con provisiones y partimos al atardecer, cuando la luz comenzaba a declinar y el aire fresco de la tarde se transformaba en el peso de la noche. El camino que llevaba al bosque estaba bordeado de viejas casas de campo, pero a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más sombrío. Los árboles crecían más grandes, sus ramas entrelazadas formaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz del sol. La sensación de que algo nos observaba comenzó a intensificarse. Carlos, siempre riendo y contando chistes, parecía no darse cuenta de la atmósfera extraña que nos envolvía. «Vamos, no pasa nada, todo esto es solo un par de cuentos», dijo mientras avanzaba sin detenerse, su voz resonando en el aire. Sin embargo, cada vez que Laura y yo intercambiábamos miradas, podíamos sentir lo que ella ya estaba percibiendo, una presencia extraña y ominosa. El aire se volvía más denso, el silencio del bosque apenas era interrumpido por el crujir de nuestras pisadas y, a lo lejos, el sonido de ramas que se quebraban, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad, acechándonos. Después de un largo rato caminando, llegamos a un claro en el centro del bosque. Allí, en medio de la oscuridad que comenzaba a asentarse, apareció ante nosotros una cabaña vieja, cubierta de musgo y con el techo medio derrumbado. Era una construcción que claramente llevaba años abandonada. El lugar parecía como sacado de una pesadilla, pero algo nos impulsó a acercarnos. La puerta estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. Carlos, decidido a seguir adelante, no dudó en empujarla y avanzar. «Esto es solo una vieja construcción, probablemente ni siquiera haya sido habitada», dijo mientras caminaba dentro. Laura y yo lo seguimos, aunque el miedo comenzaba a calarnos los huesos. El interior de la cabaña estaba oscuro, las paredes estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo, y el aire dentro era más frío de lo que debería. El viento gélido entraba a través de las grietas de las ventanas rotas, creando un eco extraño. Cada paso que dábamos resonaba de una manera inusualmente profunda, como si el suelo mismo tuviera vida. Mientras inspeccionábamos, escuchamos un sonido extraño, un leve murmullido que parecía provenir de las paredes mismas. «¿Escuchan eso?», susurró Laura, cuyos ojos recorrían las sombras con miedo palpable. «Es como si alguien hablara en susurros, pero no entiendo lo que dicen». En ese momento, una risa tenue, como de niños jugando, llenó el aire. Nos quedamos congelados. Nadie en su sano juicio creería que niños pudieran estar allí, en medio de ese bosque, a esa hora. Carlos, buscando restarle importancia al asunto, dio unos pasos más hacia el centro de la habitación y tocó la mesa de madera que había allí. En cuanto lo hizo, un crujido ensordecedor se escuchó, seguido de un estremecedor susurro que apenas pudimos entender: «Los has despertado». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los susurros crecían, se volvieron más claros, y entonces el aire se volvió espeso, como si fuera difícil respirar. De repente, las sombras de las esquinas de la cabaña comenzaron a moverse. No eran simples sombras, se transformaron en figuras diminutas, con ojos brillantes que reflejaban la luz de nuestra linterna. Los duendes estaban allí, rodeándonos. Sus rostros eran grotescos, deformes, pero lo peor de todo era la sonrisa macabra que dibujaban en sus rostros. «Nos están rodeando», susurró Laura, su voz temblorosa, mientras la desesperación comenzaba a invadirnos. Carlos, que hasta ese momento se había mantenido estoico, dio un grito ahogado y empezó a correr hacia la puerta, pero justo cuando llegó al umbral, algo lo detuvo. Una mano fría, diminuta como la de un niño, lo sujetó del tobillo, tirándolo al suelo. La fuerza de la criatura era inhumana. «Ayúdenme», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido de las risas que nos rodeaban. Laura y yo, con el corazón a punto de salirse de nuestro pecho, corrimos sin mirar atrás. Corrimos a través de los árboles, sin saber exactamente por dónde íbamos, solo queriendo alejarnos de aquellos seres. Las risas seguían, cada vez más cerca, más agudas, como si se estuvieran divirtiendo a nuestra costa. Los duendes nos perseguían,
corriendo en círculos, riendo y llamándonos por nuestros nombres. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al borde del bosque. Al mirar atrás, las figuras se desvanecieron, pero el sentimiento de que nos habían estado acechando se quedó con nosotros. Cuando finalmente regresamos al pueblo, todos estábamos exhaustos, sudorosos y completamente aterrados. Nadie en San Esteban volvió a hablar del bosque de los duendes, y los pocos que se atrevían a pasar cerca solo lo hacían en el día, mirando constantemente hacia atrás. Las viejas leyendas, que parecían simples cuentos, cobraron vida ante nuestros ojos. Hoy, al contarles esta historia, quiero dejarles una advertencia: si alguna vez se acercan al bosque de los duendes, asegúrense de no hacer ruido. Porque si lo hacen, despertarás a los seres que acechan entre las sombras. Y tal vez, nunca salgas de allí. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Aquí, cada semana traemos relatos como este, llenos de misterio, terror y secretos que esperan ser descubiertos. Si alguna vez te atreves a entrar en un bosque oscuro o en un lugar olvidado por el tiempo, recuerda siempre que hay algo más allá de lo visible, algo que espera en las sombras. Nos vemos en el próximo relato, y hasta entonces, mantente alerta.